militar y el tema económico es quizás el centro, el corazón de cualquier relación internacional que establezca un Estado con otro. Y es en base precisamente a esos intereses económicos y militares que se crean alianzas a nivel mundial. En principio, para entender un poco el planeta, tenemos que entender que los centros de poder están concentrados especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en todo lo que es la Comunidad Europea, Japón y algo de Eurasia, por supuesto gracias a todo lo que viene experimentando Rusia y todo el sudeste asiático. Pero principalmente Estados Unidos, como potencia militar, es el eje central del mundo. Y por supuesto, desde el punto de vista de sus relaciones económicas, por supuesto que ahí hay una situación más de paridad con lo que es la Comunidad Europea y lo que podría ser Asia, ¿no? Las tendencias mundiales en este momento están muy movidas por lo que está pasando en la China y lo que está pasando en la India. Bueno, en la India el crecimiento económico ha sido verdaderamente vertiginoso. La cantidad de millones de personas que han salido de la pobreza en los últimos años equivale a 3 o 4 veces la población de Venezuela. Y China, aunque sigue teniendo un partido comunista, tiene una revolución desde el punto de vista económico fundamental. Es impresionante cómo China está saliendo del retraso y está comenzando a ser un agente sumamente importante en el mundo. Por ejemplo, China es la tenedora principal de los bonos del tesoro estadounidense. Entonces, mucho de lo que pasa en China afecta evidentemente a los Estados Unidos, desde ese punto de vista. Obviamente hay otros puntos de vista importantes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que entender muy bien el mundo, cuáles son las fuerzas que lo mueven, cuáles son los intereses que están allí, de tal manera de ver en qué medida nosotros como país podemos aprovechar eso. Porque lo que sí tiene que estar muy claro es que para que un país surja, tiene que dejar de lado sus mitos, sus leyendas, sus prejuicios, sus estereotipos, sus ideologías políticas, y pensar exclusivamente en razón de intereses económicos sobre todo, intereses políticos evidentemente, pero intereses políticos que van a estar relacionados siempre al interés económico y al interés, por supuesto, geopolítico, el posicionamiento geopolítico del país, entendiendo los intereses militares del resto de los países del mundo. Entonces, comprendiendo eso, uno tiene que darse cuenta que Venezuela está en una posición privilegiada en todos los sentidos. Nosotros somos un país que geográficamente está en una posición única en el mundo, única, por el acceso que tenemos a los mares, por el acceso que tenemos al continente sudamericano, norteamericano y Centroamérica, o sea, todo lo que es América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Tenemos una posición privilegiada en ese sentido, desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista climatológico no hay ni que decirlo, tenemos uno de los climas más benignos del mundo entero, de cualquier país del mundo. Tenemos una población cuyo promedio de edad es 26 años, una población joven, escasa en comparación al territorio que tenemos. Tenemos un territorio vastísimo, con una población bastante, digamos, modesta, porque no llegamos ni siquiera a los 30 millones de habitantes. Más de 1 millón de kilómetros cuadrados. O sea, somos un país verdaderamente privilegiado en ese sentido. Y además, flotando en recursos naturales extraordinarios, que son además los recursos más necesitados para que el mundo camine desde el punto de vista económico. Entonces, desde el punto de vista de los intereses económicos, que fue como empecé la intervención, Venezuela tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer. En primer lugar, en el tema petrolero, evidentemente, el tema energético, el tema turístico, el tema de las telecomunicaciones, el tema aeronáutico. En esos 4 puntos nada más, Venezuela podría ser una potencia mundial. En el tema petrolero, nosotros tenemos unas ventajas competitivas y comparativas que no son comparables con ningún país del mundo. Porque si bien es cierto, en el Medio Oriente, o más que el Medio Oriente, en lo que llaman el creciente superior euroasiático, que no solamente el Medio Oriente, es la península arábica, el Golfo Pérsico, los Urales, el Cáucaso, finalmente en la costa este de Rusia, hasta terminar en los Urales, en la parte más lejana de Siberia. Todo eso es el creciente eurásico,
creciente energético eurásico, donde está el 65% de las reservas energéticas del mundo entero. Pero las distancias con los mercados de consumo son muy altas, son muy grandes, son muy grandes. El principal consumidor del mundo, ¿quién es? Estados Unidos de Norteamérica. Consume 22 millones de barriles de petróleo diarios. Y de aquí al 2020 posiblemente va a consumir 30 millones de barriles de petróleo diarios. Eso, en términos comparativos, en un mundo que consume menos de 90 millones, 89 millones de barriles diarios se producen, es impresionante. Es la tercera parte del petróleo que se consume en el mundo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros estamos a 6 días de los Estados Unidos, a 6 días, mientras que el Golfo Pérsico, mandar un tanquero a los Estados Unidos, tarda 6 semanas. Entonces, la lógica que nos dice, si tenemos las reservas petroleras, contando los crudos pesados y extrapesados más grandes del mundo entero, nosotros tenemos 1.3 trillones de barriles de petróleo nada más en la faja petrolífera del Orinoco. El potencial es infinito. Y obviamente ubicándonos en nuestras áreas de interés. Nuestras áreas de interés desde el punto de vista de las relaciones internacionales tienen que ser los países que más beneficios económicos nos pueden traer. Más beneficios económicos nos pueden traer. Y además partiendo de la base, que es muy interesante entenderlo, ustedes estudiantes de relaciones internacionales, de la ética en las relaciones internacionales, que viene de la época de Aristóteles, el concepto de la ética en las relaciones internacionales. Eso es fundamental. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en buscar puntos de encuentro culturales y existenciales con países que tienen culturas diferentes y tienen orígenes distintos, pero hay puntos de coincidencia, una forma de entender el mundo, de entender al ser humano, de entender cuáles son los verdaderos valores de la vida. Todos los países, independientemente de sus culturas, de sus historias, de sus orígenes, comparten esos valores. Hoy por hoy, gracias al mundo globalizado que vivimos, hablamos idiomas diferentes, tenemos desarrollos distintos, tenemos historias completamente distintas, pero nos podemos comunicar en base a esos valores. Entonces, esos valores son los que nosotros tenemos que fortalecer a la hora de emprender las relaciones internacionales de Venezuela con el resto del mundo y acercarnos a los países que comparten esos valores, que son, bueno, básicamente las naciones civilizadas y no los países forajidos. Países forajidos son aquellos en donde el Estado de Derecho, la ley, la estructura institucional no funciona. Entonces están a la merced de grupos subversivos, como por ejemplo en el caso del Medio Oriente, el Hezbolá, Hamas, esos grupos terroristas, evidentemente hacen muchos daños a sus países. Países como Nigeria, Sudán, el Congo, son países que están sometidos a situaciones Siria, Egipto, a situaciones sumamente complejas desde el punto de vista político, porque no tienen todavía un marco institucional bien desarrollado. Pero hay otros países que sí lo tienen. Y es a esos países a donde nosotros tenemos que dirigirnos principalmente desde el punto de vista de las relaciones internacionales que enfrentamos. Entonces Venezuela lo primero que tiene que hacer es uno reconocer cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas desde el punto de vista económico. Sabiendo eso y conociendo eso, viendo cómo se va a explotar de la mejor forma posible. Para establecer estas relaciones internacionales que lleven a cabo alianzas económicas que fortalezcan al país, es fundamental primero arreglar la casa, poner orden en casa. Venezuela ahorita tiene graves problemas institucionales, graves problemas con el respeto a la ley, con el Estado de Derecho, eso es fundamental. No existe una relación internacional entre Estados que funcione si no hay un marco institucional estructurado y sólido, y si no hay lo que se llama en derecho anglosajón el rule of law, el Estado de Derecho que funcione. Eso es fundamental. La percepción de la confianza que genera el país, eso es importantísimo, el buen nombre. Por eso que yo decía al principio, en la intervención, el daño que se le ha hecho a Venezuela en los últimos tiempos. Porque cuando un país sufre en su reputación, en su buen nombre, en su honorabilidad, en la percepción que tiene el mundo con respecto al cumplimiento de la palabra en ese país, cuando digo el cumplimiento de la palabra, en definitiva lo que me refiero al cumplimiento de los contratos que se celebren, de las leyes que existen, es que existe un aparato judicial capaz de resolver los conflictos que se presenten de manera rápida y de manera honorable y de manera justa. Eso es fundamental. Si eso no se logra, no hay relación internacional que valga.
Quedaremos simplemente, bueno, en las cumbres de Petrosur o las de la Comunidad Andina y Latinoamericana del Caribe que tenemos mañana, encuentros bonitos en Petrocaribe, de repente nos vamos a la OEA y tal, pero eso no funciona, eso no sirve para nada si no tenemos lo otro, porque en definitiva lo que tenemos que buscar es precisamente alianzas que generen un impacto positivo en la prosperidad del país, en el crecimiento del país, en la apertura de oportunidades en el país. Y eso parte de lo económico, es fundamental. Un país que está quebrado no tiene cómo ofrecerle oportunidades a su gente y por lo tanto está destinado a su desarrollo. Entonces lo principal entonces es desarrollar un marco institucional sólido, promover ese marco institucional que funcione y muy rápidamente emprender a nivel mundial una diplomacia profesional, porque la diplomacia tiene que estar en manos de profesionales, de gente que es estudiosa de la materia, no puede ser cualquiera, tiene que ser gente con cultura, tiene que ser gente con entendimiento de los países a los que son dirigidos, gente que tenga herramientas profesionales e intelectuales que permitan establecer esas relaciones de manera par con los grandes países del mundo. Y entonces, bueno, emprender esa diplomacia, ¿para qué? Para abrir las puertas de Venezuela al mundo. Eso es fundamental. Abrir las puertas de Venezuela al mundo pasa por un entendimiento de lo que es el Estado venezolano y la relación que tiene entre Estado, petróleo y sociedad. El gran drama de Venezuela, y toco estos puntos porque están demasiado neurálgicamente interconectados. El drama de Venezuela parte del petróleo. Si nosotros analizamos cuando el petróleo no estaba en manos del Estado, sino que estaba en manos de las empresas privadas, que eran las que llevaban a cabo la industria petrolera en el país, de 1922 a 1973 Venezuela tuvo uno de los crecimientos económicos sostenidos más importantes del mundo. Venía gente de Europa del Este y de Latinoamérica a Venezuela como la tierra de la promesa, a hacer sus empresas aquí. Salían huyendo de sus dictaduras, de sus guerras y se venían para acá descalzos si se quiere, y a la vuelta de la esquina ya tenían una empresa y ya tenían a su hijo estudiando en un buen colegio, una buena universidad, y con unas condiciones de vida bastante dignas y bastante buenas. Así fue como se creó una clase media profesional en Venezuela. En 1922-1973 se creó toda la infraestructura que conocemos. El petróleo se estaba sembrando porque estaba en manos de la empresa privada y el Estado se limitaba ¿a qué? A cobrar impuestos de esa actividad económica y con los impuestos entonces prestar los mejores servicios posibles. Pero a la medida en que esos impuestos tengan dolientes, porque son productos del trabajo y no simplemente de una providencia, eso se crea un sistema de contrapesos que permite exigir. Entonces si uno cae en un hueco, tiene a quien reclamar y tiene moral para reclamar y tiene el derecho de que le resuelva su problema lo más rápidamente posible, o si va a un hospital, o si va a un colegio, o si va a donde sea, tiene todo el derecho de exigir calidad, excelencia. Y eso se logra entonces cambiando completamente la percepción que se tiene de lo que debe ser el rol del Estado en la sociedad venezolana. Entonces tenemos que partir de esa base, porque desgraciadamente hemos estado atrapados en mitos, en ciertos conceptos que son casi religiosos en Venezuela. Por ejemplo, el concepto de las empresas básicas, las empresas del Estado. Eso no existe. No hay tal cosa como una empresa básica, como una empresa. Todas las empresas son esenciales para un país. Todas las empresas son esenciales. Entonces, en la medida en que existan muchas empresas compitiendo entre sí, en esa misma medida entonces se van creando círculos virtuosos. Ustedes tienen el tema, por ejemplo, de PDVSA. PDVSA, en el momento en que se transformó en una empresa del Estado, con el pasar de los años, se hizo simplemente la caja gorda del presidente de turno. Y entonces se distorsiona todo. Y empiezan todas las perversiones de corrupción, de oscuridad en el rendimiento, en no rendimiento de cuentas, en un mal funcionamiento económico y financiero, en una pérdida de competitividad, en una pérdida de posicionamiento a nivel mundial. Ahora, ¿qué pasa si la empresa, en cambio, tiene muchos accionistas? Y los accionistas pueden ser de cualquier parte del mundo. La empresa tiene que rendir cuentas, la empresa tiene que estar bien gerenciada,
la empresa tiene que tener resultados operativos todos los años cada vez mejores y tiene que competir con otras empresas. Y eso busca, entonces, siempre la puja hacia la excelencia, porque en la medida en que no sea competitiva se va quedando en el aparato y termina desapareciendo. Entonces, las grandes empresas del mundo, petroleras en este caso, de estados como Brasil, como Inglaterra, como Francia, como Colombia, entendieron esto y pasaron de ser empresas quebradas a empresas que hoy en día son modelos a nivel mundial. Pues nosotros tenemos que partir de esa base y hay que tocar ese tema con mucha profundidad, el tema de la reforma del Estado desde el punto de vista económico. Hablamos del tema constitucional. Bueno, hay artículos en la Constitución venezolana que tienen que ser completamente eliminados. Yo no soy partidario de que sea necesario hacer una asamblea constituyente. Yo creo que no hace falta perder tiempo en eso. Eso nos quita tiempo, eso quita energía, eso quita atención. Es demasiado lo que hay que hacer en este país para lograr el renacimiento que necesitamos, para nuevamente ver la luz y caminar hacia la prosperidad. Y eso implica acciones ejecutivas contundentes, un liderazgo muy firme y que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer desde el primer día. A la Constitución hay que reformar, pero bueno, se establecen los mecanismos de reforma constitucional para eliminar ciertos artículos en la Constitución manteniendo su esencia. Se puede inclusive decretar estado de excepción al principio para poner orden, para tomar ciertas medidas emergentes que son necesarias para orientar rápidamente el barco a la dirección correcta. Bueno, hay ciertos mecanismos constitucionales que permiten tomar medidas ejecutivas de esa naturaleza para acelerar las cosas que haya que hacer. Y por supuesto, invitar desde el gobierno a los mejores profesionales que puedan existir, tanto en Venezuela como en el resto del venezolano y en el resto del mundo. Traerlos a Venezuela a trabajar por ese renacimiento de Venezuela. Invitar a los mejores, porque tenemos que volver otra vez al tema del mérito, que se ha perdido en los últimos años. El mérito es muy importante y no se puede perder de vista la importancia que tiene el mérito, porque si no hay mérito, entonces no hay básicamente ninguna búsqueda de excelencia. Y cuando se pierde la búsqueda de la excelencia, pues empezamos a hundirnos como sociedad y como seres humanos también, porque eso parte de lo individual y después se va a lo colectivo. Entonces, bueno, buscar eso, un gobierno que verdaderamente esté conformado por los mejores profesionales en las distintas áreas, sabiendo que la búsqueda que se está digamos, persiguiendo es esencialmente la mayor prosperidad en la mayor rapidez posible. Alcanzar la mayor prosperidad con la mayor rapidez posible. Y eso parte, obviamente, de las relaciones internacionales, de abrir la puerta a Venezuela y crear todas las oportunidades habidas y por haber de inversión en el país. Por eso hablaba de la importancia del Estado de Derecho, el crecimiento de la palabra, el honor y el respeto contractual. Francis Fukuyama escribió un libro que se llama Confianza, en donde él establece que pueden estar todas las variables allí dispuestas, pero que si no existe confianza no es posible llevar a cabo ningún negocio en el mundo. Que la columna vertebral de cualquier negocio exitoso es la confianza. Entonces hay que despertar otra vez la confianza en Venezuela. No es posible que salga una lista de los países más corruptos del mundo y nosotros estemos primero en esa lista. Eso no tiene, es una vergüenza. Ya se le publica la lista. Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica. Es una vergüenza. Eso no puede pasar. Eso no debe ser así. Entonces, bueno, un gobierno tiene que buscar precisamente la máxima excelencia, invitando al mundo a venir. Porque al final del día, y eso les tiene que quedar muy claro, no importa de dónde vengan los capitales, no importa que vengan de Marte, de Neptuno, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de donde sea que vengan, lo importante es que vengan. No importa su nacionalidad, lo importante es que vengan para Venezuela. Inviertan aquí, hagan empresas aquí, generen empleos aquí, generen demanda de bienes y servicios aquí, paguen impuestos aquí, tengan impacto en la cultura y en la sociedad aquí. Lleven a cabo acciones y llevar a cabo todas las acciones sociales de las empresas, porque las empresas hoy en día a nivel mundial han entendido la importancia precisamente del entorno en donde llevan a cabo sus negocios. Entonces no es simplemente un balance financiero bueno, sino en qué medida esa empresa está impactando el medio ambiente en donde se encuentra, porque esa además es una de las prioridades hoy en día en las relaciones internacionales de los países, el tema del medio ambiente, la energía, la economía, la política, lo militar. Esos son los grandes temas de las relaciones internacionales. Entonces, bueno, en Venezuela, promover en la industria turística,
en todo lo que es la infraestructura, en todo lo que decía antes, la aeronáutica, las telecomunicaciones, energía que parte por petróleo, gas, petroquímica, derivados, todo lo que son las estaciones de servicio, la venta de grasas, lubricantes, todas estas cosas, por emulsión, todo eso, gas licuado. Entonces empezar un negocio de gas espectacular. Venezuela tiene las principales reservas de gas de Latinoamérica y una de las más importantes del mundo, y no producimos gas. Tenemos que importar gas de Colombia. Y la razón por la que no se produce gas en Venezuela es porque las leyes asfixian al inversionista. Entonces hay que reformar eso para que los inversionistas sientan atractivo y desarrollen ese negocio. Y lo mismo el petróleo. ¿Cómo es posible que estemos produciendo 2 millones de barriles cuando podríamos estar produciendo 10 millones? Y tenemos los mercados para colocarlos. Entonces, bueno, tenemos que pensar en grande, porque lo que hay que entender es que las reservas no se van a acabar. Aquí hay petróleo para más de 300 años. Y el mundo está cambiando, porque como decía el jeque Yamani, la edad de las piedras no se acabó por falta de piedra. Entonces el petróleo va a ir perdiendo posicionamiento en la medida que los países industrializados vayan desarrollando de manera más competitiva la energía alternativa, la energía eléctrica, partiendo de lo eólico, lo solar, la biomasa, todo lo que tiene que ver con las celdas de hidrógeno. Todo eso es el futuro presente. O sea, ya la tecnología existe. Ahora el truco es hacerla económicamente sustentable, económicamente competitiva. Pero eso viene. Entonces Venezuela como país petrolero tiene que plantearse esos dilemas y aprovechar en el presente al máximo lo que tenemos, que nos hace competitivos. Entonces, nosotros por cada dólar que invertimos en el negocio petrolero, producimos 2 dólares en el Producto Interno Bruto no petrolero, por el inmenso círculo virtuoso de demandas de bienes y servicios que se producen en el país y demandas de servicios profesionales que se hacen en el país. Entonces, a la vuelta de la esquina, tenemos un país motorizado a una velocidad espectacular, con todas las oportunidades del mundo. Hay que entender lo siguiente: Venezuela podría ser el país emergente más importante del mundo hoy en día, más atractivo del mundo. Quizás no el más importante por el tema de la población, porque obviamente China, con los 1000 y pico millones de personas que tiene, con un crecimiento económico vertiginoso, siempre va a generar una atención particular, porque el impacto que tiene en el mundo es total. Pero Venezuela puede ser uno de los países más atractivos del mundo, desde el punto de vista de las oportunidades de prosperidad que se pudiesen generar aquí. Y esas oportunidades están aquí. No hay que inventar la rueda, no hay que inventar el agua tibia. Lo que hay es que posicionar esas políticas públicas lo más rápidamente posible en el escenario. Y por supuesto, hacer un gran llamado al país entero para que se involucre en ese proceso, para que lo entienda, y se involucre de una manera positiva. El tema de la infraestructura es vital. Bueno, los ranchos, todos esos barrios que tienen tantos problemas de urbanismo, tantos problemas de salubridad, tantos problemas habitacionales, todo eso se puede resolver de una manera creativa, pensando en grande. Países lo han hecho, lo hizo Islandia, lo hizo Singapur, lo hizo Brasil. Desarrollar ciudades nuevas, espectaculares, modernas. Si algún país tiene territorio, para eso es este. Entonces inmediatamente promover la creación de ciudades modernas, y traerse para la creación de esas ciudades a los mejores constructores, a los mejores ingenieros, a los mejores arquitectos del mundo entero, con procesos de licitación claros, transparentes, competitivos. A la vuelta de la esquina no necesitamos tener ranchos, porque van a haber ciudades nuevas con planes habitacionales muy atractivos para la gente. Y en el mismo desarrollo de esas ciudades, estas personas que van a tener nuevas viviendas van a conseguir empleo. Entonces esas viviendas se las van a ganar con su trabajo, y no van a tener que esperar que nadie les pase la mano: pobrecito, yo te resuelvo la vida. Sino que cada quien se hace dueño de su destino, que es lo que cada ser humano debe aspirar a la vida. Cada quien se hace dueño de sí mismo y de su destino, de su progreso, de su vida. ¿Por qué tenemos que estar hundidos en un país en donde una especie no sé, de Superman mezclado con no sé, ¿qué será? Con el superhombre de Nietzsche, va a venir y entonces va a resolver todos los problemas del país, y la gente no tiene ninguna posibilidad de hacer nada por sí misma, sino que lo único que puede aspirar es que de repente esa especie de ungido, enviado de la providencia, se acuerde de ella y le pase la mano y le dé una bolsa de caraota.
Es una vergüenza, ¿verdad? Es un desprecio. Eso no es amar al pueblo, como dicen esos políticos del Carrizo. Eso es despreciar al pueblo, eso es odiar al pueblo. Yo siempre lo digo. No, que tú, no sé qué, tú eres un cifrino, no sé qué, tú que vas a entender el pueblo. El pueblo, precisamente, no se entiende, o se entiende o no se entiende. No porque uno haya vivido en un rancho, o haya nacido en un rancho. Se entiende conociendo la naturaleza humana. Y todo ser humano, independientemente de su origen socioeconómico, tiene una naturaleza humana. Y lo importante es haber desarrollado esa naturaleza humana para poder congeniar y comunicarte con tu congénere, independientemente, como decía al principio, de sus orígenes culturales, sociales, del país donde viene, etc. Lo importante es entender esa naturaleza humana. Y a la hora de buscar un presidente de la República, a un líder, la gente no está buscando a alguien que haya nacido en las mismas condiciones que ella, bien sea para bien o para mal. O sea, un suizo, por ejemplo, no quiere como presidente a alguien que haya nacido, bueno, en el cantón de Ginebra, no. Quiere como presidente a alguien que pueda ser presidente, que tenga las características para poder echar el pichón al país y hacer las cosas que se tienen que hacer. Bueno, lo mismo pasa aquí. ¿Quién ha dicho que un presidente, para ser presidente de Venezuela, tiene que eso, ir a los ranchos y abrazar a las viejitas, y darle besitos a los niñitos sin zapatos y retratarse en esa foto y tal? Yo sí quiero al barrio. Yo siempre lo digo. Eso no es importante. Lo importante es saber exactamente qué es lo que hay que hacer y hacerlo, para que precisamente la gente que vive en las peores condiciones actualmente mejore sus condiciones. Porque la gente que vive en un rancho no está esperando que vaya una a pasarle la mano y decirle, mira, yo te quiero mucho, para la foto además, porque mayor hipocresía, para la foto. No están esperando ni siquiera que uno vaya al rancho, lo que quieren es salir de ese rancho. Entonces, en la medida en que existe un gobierno capaz de generar las oportunidades y las condiciones para que la gente no tenga que vivir en esas condiciones de vida, sino que pueda vivir de verdad de una forma digna y con oportunidades de crecimiento, de progreso, de alcanzar prosperidad en la vida, eso es lo que hay que buscar. Y para eso entonces hay que buscar los líderes capaces de implementar esas políticas públicas, con conocimiento, con efectividad, con profesionalismo. Eso es lo que se busca, meritocracia. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, porque lo que estamos ahorita jugando no es demasiado delicado. Venezuela está ahorita en una posición a nivel mundial realmente paupérrima. Nos hemos transformado prácticamente en un país forajido. Entonces eso hay que redimensionarlo muy rápidamente. Tenemos que redirigir el país hacia el progreso y transformarlo en uno de los países, como decía al principio, más emergentes, más atractivos del mundo entero. Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si podemos hacerlo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta que yo me hago. Si es posible hacerlo, y hacerlo rápido por nuestras ventajas competitivas y comparativas, ¿por qué no lo vamos a hacer? Venezuela, ante el intento de golpe de Estado en el 92, en 1989 a 1992, independientemente de los errores que se cometieron, vamos a hablar ahorita exclusivamente del tema económico, Venezuela se transformó en el primer país emergente de Latinoamérica, mucho más importante que Brasil, más importante que México, más importante que Chile. A nivel mundial, comparable con lo que estaba pasando en el sudeste asiático, con Malasia, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, todos estos países que estaban viviendo el esplendor en esa época. Bueno, nosotros éramos comparables a esos países en ese momento. Bueno, y eso fue rápido. Eso fue simplemente haciendo 3 o 4 reformas económicas, implementándolas con efectividad, y comenzaba a sentirse eso. Lo que pasa es que uno no puede pretender tampoco darle un botón y de la noche a la mañana vamos a ser un país desarrollado. Pero se estaban empezando a sembrar las semillas y los árboles iban eventualmente a crecer, pero traumatizaron el proceso. Con el intento de golpe, volvieron a paralizar esas políticas modernas que se estaban implementando y volvimos a la peor época del populismo, del tercermundismo, del estatismo, del pulpo, del minotauro petrolero, en donde el Estado voraz se traga toda la economía, porque pretende hacerlo todo. Un Estado jamás es productor de riqueza. Un Estado no tiene capacidad de producir riqueza. La sociedad, a través de sus individuos y de su creatividad y su empuje, es la que genera la riqueza. El Estado lo que hace es administrar la riqueza producida por la sociedad para que los procesos fluyan de tal manera que esa creatividad y ese empuje de la gente no se frene.
no se obstaculice, sino que quiera llegar a la luna, puede llegar a la luna, independientemente de donde nazca. Si se propone llegar a la luna, pueda llegar a la luna. Entonces eso es lo que hay que plantear. Tenemos que ser un país que dé ese tipo de oportunidades, que así yo nazca en las peores condiciones socioeconómicas, tenga la oportunidad, porque el país me lo ofrece, de si me fajo y me lo propongo, llegar hasta donde quiera llegar, hasta donde yo me lo proponga, independientemente de cuál sea ese sueño, porque el sueño puede ser, no sé, X, ser el mejor carpintero del mundo, o puede ser astronauta e ir al vuelo de Marte, como hay venezolanos ahorita. Dicho sea de paso, yo tengo un estudiante, bueno, fue estudiante mío hace 10 años, en la Universidad Simón Bolívar, que hoy en día está en la NASA, trabajando en modelos habitacionales para Marte. O sea, por Dios santísimo. Eso es lo que está pasando en el mundo ya. Están diseñando ciudades espaciales, ciudades en el mar, ciudades en el fondo de las aguas, de los mares, o sea, submarinas. Están pasando cosas maravillosas en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros vamos a estar enterrados en una discusión que si comunismo, que si socialismo, que si de izquierda, que si derecha, que si yo soy esto, que si tú eres... Por favor, el mundo moderno se trata ahora de libertad, progreso, y entonces buscar las mejores relaciones internacionales posibles con identificación en cuanto a los valores existenciales que hacen grandes a los seres humanos, que hacen al ser humano verdaderamente valioso, y poner a trabajar el país, pues, encaminado en esa, y vamos a conseguir la unidad, sí, pero la unidad en base a un proyecto de país, de verdad, que funcione, con la gente capacitada para implementarlo y para hacerlo realidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, universidades tienen una gran responsabilidad ustedes este año, porque ustedes son básicamente los principales exigentes. Los que tienen que exigir más son ustedes. Exigirse primero ustedes mismos, pero esa exigencia llevarla también al escenario político. Y exigir, no conformarse con cualquier necio que les venga. Porque les digo una cosa, la situación venezolana es crítica. No necesitamos a la hora del pistolado, necesitamos ejecutores, gente que tenga una visión muy clara de las cosas y sea capaz de materializarlas con acciones contundentes, concretas y con liderazgo. Y eso no se logra con saltimbanqui, eso se logra con gente que efectivamente tenga la preparación para hacerlo. Entonces, exijan, vean, evalúen, y ustedes mismos sacarán su conclusión. Pero entonces creen durante este año las oportunidades también dentro de la universidad, en sus ámbitos de desenvolvimiento, para que efectivamente las propuestas se puedan conocer con profundidad y con exigencia. No simplemente para decir, yo quiero hacer casa, yo quiero disminuir la delincuencia, yo quiero poner unas becas de estudio. Por favor, ¿verdad? O sea, vamos a empezar a pensar, como les decía antes, en grande. No nos conformemos con mediocridad. No nos conformemos con tercermundismo. Vamos a pensar en un país del primer mundo. Vamos a meternos en la cabeza. Vamos a ser nosotros el primer mundo. Y vamos a materializarlo, a hacerlo realidad. Porque podemos hacerlo, vuelvo y repito, podemos hacerlo. Venezuela en 1920, cuando salió el estallido del Barroso II, en Zulia, era un país paupérrimo, porque veníamos de todo un siglo de guerra. El país no quedó piedra sobre piedra. Y una población prácticamente toda analfabeta. Y a la vuelta de la esquina, con un sistema político democrático, con libertad, instituciones sólidas y gente preparada conduciendo los destinos del país, a la vuelta de la esquina nos transformamos en un país extraordinario. Repito, en 1928, en 1973 Venezuela tuvo el crecimiento económico sostenido más importante del mundo entero. Y fíjense todo lo que pasó, porque todo lo que tenemos hoy en día viene de ahí. Entonces, bueno, ya tuvimos esa experiencia. Y al principio de nuestros orígenes, ya estoy terminando, en la época colonial venezolana, en la época hispánica, cuando todavía no habíamos independizado de España, Venezuela también se estaba transformando en un gran país, dicho sea de paso. Y por eso precisamente que surgían personajes como Andrés Bello, y como Francisco Almirante, y como Simón Bolívar, y como Simón Rodríguez, el mismo José Antonio Páez. Esos personajes no nacían por generación espontánea, eran producto de un entorno, de una influencia, de una sociedad, ¿no? Y eran personajes de talla mundial. Entonces nosotros sí hemos tenido pasados de grandeza. Bueno, vamos a volver a eso. No estamos condenados a este tercermundismo, a esta mediocridad.
Entonces vamos a empezar a exigir lo que nos corresponde. ¿Por qué no vamos a su país en primera línea? Ustedes son jóvenes, todo el futuro por delante. Entonces, ¿por qué van a tener que estar pensando en un futuro en otro país? O en un futuro limitado en este. O angustiado qué trabajo van a conseguir. O si van a tener que tener un color, ponerse una camisa y una cosa para poder tener un trabajo. ¿Qué es eso? No vale. Entonces llegó el momento de cambiar esa situación. Tenemos la oportunidad de hoy de cambiar esa situación por una vía institucional. Entonces vamos a hacerlo. Yo los invito a que reflexionen sobre estas cosas, a que debatan sobre estas cosas y que estudien muy bien sobre estas cosas. No se vayan como loquitos, irracionales, a canto de sirena ridículo o a conceptos empaquetados. No, señor, nos estamos jugando el destino de muchas generaciones hoy. No es juego esto. Entonces vamos a pensar como debe ser. Los invito a eso. Y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Bueno, yo voy a hacer la primera pregunta de todas maneras porque no quiero perder la oportunidad, porque una vez oí a Juan Carlos en la librería Cálatos, ahí en la presentación del libro, y estaba en ese momento que estaba hablando de un tema particular, me distraje, entonces no sé si estaba hablando de, digamos, de un hecho histórico, o sea, de algo real, o estaba hablando de la novela en términos, digamos, fabulados, pues, o de ficción, ¿no? Y él hablaba de, bueno, el tema de dónde estaba el poder en el mundo y de dónde estaba el poder inclusive en los propios y dentro de los Estados Unidos. Entonces eso me claro, yo cuando me di cuenta que estaba hablando de eso en concreto, digamos, dije, oye, qué interesante, pero realmente fue mi culpa perder la pista, pues, de lo que estaba narrando, y por eso le quiero volver o sea, quiero volver a que él nos narre eso que está en su novela, y si eso tiene que ver con la realidad histórica, o simplemente es parte de la ficción y parte de su novela, que creo que además igual, bueno, todo lo que he visto sobre ella y toda la crítica es realmente extraordinaria desde todo punto de vista. Entonces además tenemos un personaje que tiene esas dotes que tienen pocos, pues Churchill era premio Nobel de literatura, un gran escritor y un gran estadista, ¿no? Ojalá pudiéramos tener aquí gente culta, gente preparada, gente formada que pueda, digamos, ser artista y a la vez ser gran estadista, ¿no? Como lo fue en este caso Churchill. Pero vamos a dejar que Juan Carlos responda esta pregunta y después ustedes siguen con las preguntas y seguimos con ustedes dirigiendo el debate y dando la palabra. Muchas gracias, Oscar, por esa palabra tan generosa que te ha dado mi novela, ¿no? Cicatría es efectivamente una novela de ficción, pero que en donde yo vierto mucho, por supuesto, de mis inquietudes intelectuales y de ciertas experiencias que he tenido en la vida, ¿no? Yo hace muchos años, ya en el 2002, 2003, 2004, llevé unos casos legales de Venezuela, unas demandas de lesa humanidad, de persecución política, a las cortes internacionales. Y eso me permitió conocer muy bien cómo funciona el mundo desde el punto de vista de sus instituciones, organismos, por ejemplo, como las Naciones Unidas, como la Organización del Estado Americano, como la Corte Penal Internacional, como el Parlamento Europeo, los militares, la fuerza militar. Yo conocí todo eso muy de primera mano, y como consecuencia de esa experiencia y también de la frustración de vivir en un país en donde yo veo tanta grandeza enterrada, tantas posibilidades frustradas, yo tuve una especie de colapso después de las elecciones de 2006, un colapso existencial, y entonces dije, yo tengo que vertir estas angustias de alguna forma en una obra literaria, porque bueno, a mí me gusta escribir toda la vida, he escrito toda mi vida, y he estado muy cercano al tema literario toda mi vida, y siempre tenía el proyecto de una novela, pero nunca había encontrado el tiempo de escribirlo. Bueno, decidí entonces hacerlo, para tratar de interpretar un poco
a la sociedad venezolana, al nivel de frivolidad de los sectores, digamos, con mayores posibilidades en el país, que permitió que llegáramos a este hecatombe, a este colapso nacional de valores, sobre todo, porque aquí básicamente es un problema de valores, como hablamos antes, ¿no? Una sociedad que ha perdido los valores, ¿no? Ha perdido el sentido heroico de la vida, el sentido digno de la vida, el sentido que verdaderamente hace a los hombres seres superiores con respecto al reino animal, ¿no? Eso en Venezuela está estancado. Entonces yo quise saber, bueno, quise ver qué nos llevó a esto. Y entonces, tratando de interpretar la frivolidad de la sociedad venezolana, me puse a pensar también en el tema del poder, en las fuerzas del poder político, poder económico, poder militar, el poder que mueve el mundo, el poder que está detrás del poder, que sostiene un régimen como este, por ejemplo, un régimen mediocre, que no da resultados tangibles de progreso, que representa lo peor desde el punto de vista de los valores. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo sostiene? Entonces, bueno, quise irme a los tras bastidores. Fui al teatro y me metí en el camerino a ver qué hay detrás del poder. Y la novela trata un poco sobre esos temas, sobre el poder tras el poder. Y las fuerzas, entonces, están allí: Estados Unidos, Rusia, Europa, y por supuesto países como el nuestro con muchos recursos naturales, y entonces el posicionamiento que eso le da en el mundo. Entonces la novela trata sobre esos temas, pero por supuesto, como al final del día es un tema de valores, la parte neurálgica de la novela tiene que ver con la lucha existencial por ser mejor persona, en el fondo. Entonces, no solamente el poder tras el poder desde el punto de vista de las naciones, sino el poder existencial. Y por eso se llama cicatriz la novela, porque parte precisamente de esos momentos traumáticos que tenemos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas, que nos marcan psíquicamente, existencialmente, y algunas personas, por esas marcas que le dejan esos momentos traumáticos, se transforman en seres monstruosos, pero otros más bien convierten esos traumas en un motor existencial que los lleva a mejores mundos, o sea, los lleva a mejorarse cada vez más y a ser mejores personas y a aportarle más al mundo. Entonces, un poco el tema trata sobre eso. Hay distintos personajes, cada uno de ellos con una marca psicológica muy fuerte, y cada uno de ellos entonces transformándose en base a esas marcas psicológicas en ciertos caracteres, unos muy destructivos, otros autodestructivos, otros que de alguna manera buscan mucho éxito desde el punto de vista de lo material, de lo político, de las luces y los colores, pero en el fondo inversamente proporcional al vacío que van sufriendo. O sea, en la medida que alcanzan más éxito de afuera, van sintiendo más vacío adentro. Entonces, un poco esa dicotomía también, y finalmente entonces, bueno, la respuesta es eso. No se la quiero contar porque lean la novela, es una cicatriz. Pero bueno, básicamente sí, es una novela muy contemporánea que trata mucho todos estos temas, y toco el tema venezolano, enfocándome, por supuesto, en este drama del petrotado, y las oportunidades que hemos tenido maravillosas, como las hemos despreciado por lo rápido, por el facilismo, por eso, por las luces y los colores. No hemos pensado en grande, no hemos pensado en una nación, en un país, en un estado de aquí a 100, 200, 300 años, como se debe pensar, porque los grandes países de la humanidad, las grandes naciones, los grandes estados, básicamente han sido concebidos por grupos reducidos de personas, visionarias, eso sí, pero lo que uno ve cuando los estudia esos personajes como por ejemplo Winston Churchill o John Adams o mismo Washington en Estados Unidos, personajes de ese Bolívar mismo, eran personajes que veían grande a su país a largo plazo, pensaban en nación, pensaban en construir algo que los trascendiera a ellos completamente, trascendiera la coyuntura y hiciera a los países trascendentes. Entonces, bueno, básicamente de eso trata esa obra, y todo lo que yo he escrito, mis revistas. Yo tengo una revista de energía donde durante 13 años he estado plasmando allí todos los problemas del país, los problemas sociopolíticos, económicos, geopolíticos, tecnológicos, internacionales. Todo eso está volcado en esa revista, un producto de 13 años de trabajo. Ahí están 50 revistas
en donde se plasma todo el drama venezolano con todas las políticas públicas que deberían implementarse para resolver esos problemas. Un libro de petróleo y energía también hemos hecho, una guía para entender ese mundo bien, para entenderlo a profundidad. Y en el plano legal se ha hecho también todo un trabajo para tratar de interpretar un poco el país que tenemos desde ese punto de vista. Entonces, bueno, básicamente yo lo que quiero que se lleven de este día de hoy es básicamente la reflexión, no tanto venderme yo, porque yo no vengo aquí a venderme de nada, para empezar. La razón de ser de mi candidatura no tiene que ver con quizás lo que uno lleva convencionalmente, lo que lleva una persona convencionalmente a ser candidato político a algo. Lo mío es la consecuencia de una gran preocupación, una gran angustia de ver cómo el sector político una y otra vez, y 3 y 4 veces y 1000 veces le ha dado la espalda a los verdaderos intereses del país, nos ha traicionado, nos han dejado entendiendo. Entonces el ver cómo se está repitiendo exactamente el mismo escenario que ya hemos visto en el pasado ahorita, la misma estrategia, los mismos actores están conduciendo el país al mismo final. Entonces, la gran angustia de decir, bueno, a menos que surja una alternativa a eso, algo que le dé redirección al tren, o sea, le cambie la dirección al tren y lo lleve a un buen destino, estamos fregados. Porque ya al final lo conocemos, y son los mismos actores con las mismas estrategias, o sea, va a ser distinto al final. Nos metieron en... ustedes imagínense, ustedes vieron Casablanca, la película Casablanca. Entonces, 5 años después, los invitan a ver Casablanca otra vez, pero le dicen, no, el final va a ser distinto. No va a ser distinto, no es Casablanca, no es Bogart y no sé qué y tal, y no es la misma película, pero el mismo final, no va a ser distinto al final. Bueno, va a ser lo mismo. Yo veo que es la misma película, los mismos actores, pero se está pretendiendo un final distinto. Entonces, como eso no puede ser, porque es imposible, la ley científicamente de la matemática lo impide, nace la necesidad de la alternativa, de meterle al escenario político precisamente una cosa que venga de afuera y decir, mira, pues aquí caminamos por ahí, vámonos por acá, y hacer un gran llamado al país a reaccionar en base a esa alternativa y a ese nuevo norte y a esa nueva forma de entender las cosas. Este tipo de iniciativas, como la pregunta de Andrés, que tiene que ver con la cumbre de mañana, el tema de la integración latinoamericana, el progreso y el rol de estas cumbres, ¿no? Estas cumbres son importantísimas y la integración latinoamericana evidentemente tiene que ser nuestro rol, primero que cualquier otra cosa. O sea, primero se ocupa de su propio patio y después va a otros patios, ¿no? Y Latinoamérica es un país con un potencial, un área geopolítica con un potencial fantástico. Brasil, Chile están teniendo unos avances realmente sorprendentes. O sea, Brasil se está transformando en una de las principales economías del mundo. Chile ya forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Primero que Israel entró Chile. En fin, México es un país fascinante, un poquito más lejos, pero un país fascinante, que en el pasado ha tenido con nosotros acuerdos como el Acuerdo de San José, que ha tenido mucha influencia en la región, sobre todo en la región del Caribe y Centroamérica. Así que yo creo que básicamente la integración es un buen norte, pero hay que buscar la integración de una manera inteligente. Hay muchos planes fascinantes en el tema energético, de la conectividad, por ejemplo, a través de oleoductos, de gasoductos, de puertos, de creación de puertos para que haya relaciones comerciales más fluidas. Todas estas cosas hay que solucionarlas. O sea, el tema de infraestructura hay que solucionarlo, porque no solamente firmar una promesa de buenas intenciones, hay que materializarlo con acciones concretas. Y pasa por la infraestructura y por la unificación del marco legal. El marco legal a veces se transforma en un verdadero obstáculo para estos objetivos de integración. Entonces hay que buscar la forma de tener gente muy profesional que pueda, en el marco de cumbres como esta, dirimir este tipo de asuntos, como el
asunto impositivo, el asunto legal, el asunto de las relaciones comerciales en cuanto a los problemas aduanales, en cuanto a los problemas con cierto tipo de empresas, cierto tipo de inversiones particulares, por ejemplo, empresas transnacionales en ciertos estados, en ciertos países, cómo llevar esas empresas transnacionales a los demás países para establecer entonces lazos comunicativos más efectivos. O sea, a lo que voy es simplemente que Venezuela en el pasado ha celebrado acuerdos de integración muy inteligentes desde el punto de vista conceptual. Todo lo que tiene que ver con integración en Mercosur, todo lo que tiene que ver con Petrocaribe, todo lo que tiene que ver con esta misma cumbre de mañana, todos los países latinoamericanos y del Caribe, incluyendo por supuesto Centroamérica, que tienen problemas muy particulares, pero sin embargo obviamente hay que tomar en cuenta. Son iniciativas positivas, son buenas iniciativas. El problema es saberlo aprovechar, o sea, no perder el tiempo y no ideologizar las cosas. No se trata de, por ejemplo, que a mí me irrita tanto, por ejemplo, las declaraciones del señor que está en la presidencia de Venezuela, que dice cosas como, bueno, ahora nos vamos a integrar y vamos a ir contra el imperialismo y todas estas cosas. Esas son declaraciones que escupen a la filosofía de estas cumbres y a los objetivos de estas cumbres. El objetivo de estas cumbres, como su nombre lo indica, es integrar, es buscar lazos comunicativos, lazos consensuales, fluidos. Y eso parte del mundo entero, o sea, uno no puede sectorizar, o sea, bueno, me reúno con Latinoamérica, pero me olvido de Norteamérica, o me olvido de Europa, o me olvido de Asia. Eso es ridículo. En un mundo globalizado, todos los continentes están intercomunicados. Y lo que está pasando en Chile, por ejemplo, la venta de salmón de Chile, el principal exportador de salmón del mundo, tiene mucho que ver con Europa, tiene mucho que ver con Asia. O sea, los intereses económicos de los países latinoamericanos están totalmente unidos a otros continentes, o a Estados Unidos y Canadá. Las relaciones de Chile y México con Estados Unidos son neurálgicas. Entonces eso hay que reconocerlo. Y las nuestras deberían ser neurálgicas también, porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela, o aún hoy en día. Entonces, ¿cómo se le puede estar escupiendo en el discurso político a tu principal socio comercial? O sea, hay que buscar la manera de que esas cumbres verdaderamente logren su objetivo. Y eso parte del profesionalismo, y se contesto también con el tema que me preguntaron de la carrera profesional diplomática. Evidentemente, uno tiene que tener gente muy competente en el servicio diplomático, para que en estas cumbres efectivamente se logren los objetivos en base a cosas concretas. Y eso no se puede hacer con improvisado, eso no se puede hacer con piratas, eso tiene que ser gente que conozca la materia. Y eso se estudia, además se estudia con profundidad. Y para conocer verdaderamente lo que uno está haciendo en el plano de una negociación interregional, internacional, es fundamental tener cultura mundial, entender precisamente cuáles son las relaciones militares, económicas, políticas, sociales, culturales que hay entre los países. Porque entonces yo creo que me la estoy comiendo diciendo tal y cual cosa y resulta que estoy insultando al país con el que me estoy sentando a negociar. Porque desconozco precisamente una cantidad de cosas que están allí. Por ejemplo, el protocolo, diplomacia, todas esas cosas importantísimas. Si voy a Japón, cómo negociar con los japoneses, eso tiene todas unas formas que son neurálgicas, estructurales, y que si no se respetan, es imposible hacer negocio con los japoneses. Entonces, bueno, eso se aprende, y se aprende en la escuela de estudios internacionales. Y por supuesto, el que estudia relaciones internacionales tiene que estudiar todo. Tiene que estudiar historia, tiene que estudiar una cantidad pues, de materias alternativas para tener una cultura global. Y sobre todo historia. Conocer muy bien dónde se está parado, para poder maximizar toda esta ventana de oportunidades que brindan las relaciones entre los países, que son necesarios. Hoy en día los países que se aíslan son pocos, y precisamente tienen los niveles de pobreza más profundos. Y ahí quizás respondo el tema de los países forajidos. Obviamente, eso es un problema mundial, porque un país forajido no se puede dar completamente porque hace daño al mundo. Por ejemplo, el caso de Irán es un país forajido por su gobierno, porque el gobierno de Irán se ha transformado en un verdadero problema para la comunidad internacional.
Entonces, hay que estar muy consciente de cuáles son los países forajidos y buscar la manera de desarrollar políticas con países que no lo sean, que permitan neutralizar los efectos negativos de esos países forajidos y buscar la forma más bien de que dejen de ser países forajidos. Pero eso sí, no buscarlos jamás como socios de ninguna naturaleza, alejarnos de ellos, como quien se aleja de un ladrón o un asesino. O sea, uno busca relaciones con esa gente, pues son gente que comparte valores distintos. Pues. Por eso al principio cuando intervine, de lo primero que hablé fue del tema de los valores, de la comunidad de valores. Eso es fundamental. Entonces, bueno, una vez que uno tiene claro cuáles son esos valores, los socios vienen naturalmente. Uno busca asociarse con la gente que, bueno, por la que uno cree que puede llevarse mejor. Y tenemos una oportunidad de oro en el caso de tener a Estados Unidos tan cerca. Porque Estados Unidos no se le puede despreciar, no solamente como país, es un gran país, y por eso es Estados Unidos. Tiene miles de problemas, como tienen todos los países, pero algo hace bien. Porque si no hicieran las cosas bien, no estarían donde están. Entonces, esa es clave. Vamos a asociarnos con países así. Eso es lo que tenemos que buscar, porque nosotros somos así, además. Nuestra cultura es occidental, grecorromana, por Dios santísimo. Entonces, tenemos la misma comunidad de interpretaciones del mundo, de la existencia. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Antes me preguntaba del tema del pasado, la historia, el peso, la grandeza o la miseria, ¿no? Evidentemente nuestro pasado de grandeza es como todo, no hay pasado de grandeza sin miseria, es decir, porque además la grandeza está llena de miseria. Para que haya grandeza muchas veces primero tiene que haber lo contrario, y la grandeza es la superación de los obstáculos, pues, al final del día, y lo que hablamos antes, es la evolución que parte de muchos problemas. Todos los países han tenido problemas espantosos. Bueno, Estados Unidos, la guerra con los indios, la guerra, todo el tema, en fin, o sea, la guerra civil que tuvo, cosas espantosas, y lo mismo Europa, lo mismo Asia, lo mismo, todos los países del mundo han tenido problemas gravísimos y han tenido momentos oscuros. Europa pasó siglos de oscuridad. Entonces, bueno, lo mismo aplica. Evidentemente hemos cometido muchísimos errores y desgraciadamente la fórmula que nosotros aplicamos a partir de los años 70 es una fórmula equivocada. Entonces, saca lo peor de la gente, saca lo peor del ser humano. El ser humano está lleno de luces y sombras. Nadie es bueno ni malo, es las dos cosas. Entonces, el truco es generar acciones que saquen lo mejor de las personas. Lo mismo que pasa ustedes en su radio de acción individual, que, oye, ustedes de repente se pueden transformar en personas antipáticas, gritonas y tal, y en otras circunstancias son todo lo contrario. Bueno, eso hay que llevarlo a nivel nacional. La fórmula que se aplicó a partir del 73 es una fórmula que saca lo peor del ser humano. Promueve el facilismo, promueve la corrupción, promueve el clientelismo, promueve el facilismo, promueve la mediocridad, promueve la falta de mérito, promueve el atraso. Es una fórmula. Entonces esa fórmula hay que cambiar. 1 más 1 igual 2. No es 1 más 1 igual 5. Entonces hay que ir a la fórmula correcta. Ahorita nosotros tenemos una fórmula cuyo resultado siempre va a ser malo, porque es una fórmula equivocada. La estructura, Estado, petróleo, sociedad, está totalmente equivocada. Y por eso es fundamental cambiarlo. Porque hasta que no se cambie eso, no se va a cambiar nada en el país. Nada se va a poder cambiar si no se cambia eso. Eso tiene que estar muy claro. Los periodos de grandeza de Venezuela se dieron, y grandeza, cuando hablo de grandeza, no hablo de una cosa épica. Hablo de eso, el ejemplo, por ejemplo, del estadounidense que está diciendo Oklahoma. Es llevar una vida digna, que permita una sociedad de gente que se pueda llevar bien entre sí y que pueda tener relaciones humanas civilizadas y que pueda conseguir sus objetivos en la vida, familiares, profesionales, existenciales. Ese es el truco. Y no es que sea una cosa así, eso, Alejandro Magno, Guerra de Esparta, nada de eso. Lo sencillo, ir a lo sencillo, los valores sencillos de la vida. Pero eso no se puede lograr jamás
si toda la capacidad productiva creadora de la sociedad está enterrada, está secuestrada por el Estado? ¿Y qué es lo que permite ese secuestro? ¿Qué es lo que le da fuerza al Estado para poder secuestrar a la sociedad de esa manera? El petróleo. Entonces hay que quitarle el petróleo, es tan simple como eso. Cuando se habla de privatizar PDVSA, no es privatizar PDVSA, todo lo contrario. PDVSA hoy en día es la empresa más privada del mundo. Póngase a pensar. Es la empresa de un solo hombre, que hace con eso lo que le da su soberana gana. Ninguna empresa pública, las empresas públicas, ¿por qué son públicas? Porque están en los mercados abiertos para que cualquier persona pueda comprar una acción de esa empresa. Y ojo, no tiene que ser Rockefeller para comprar la acción de la empresa. La mayoría de los accionistas de las grandes empresas petroleras del mundo son gente hasta de bajos recursos, de recursos modestos o bajos recursos, fondos de inversión, fondos de pensión, fondos de retiro, que manejan dinero de gente profesional muy sencilla, que tienen sus intereses con esas acciones. Y muchas veces esas acciones les permiten tener un retiro mucho más digno. Entonces, esa es la idea. Y que todo el mundo pueda comprar esas acciones. No tienen que ser capitales extranjeros únicamente. Pueden ser también capitales nacionales. Cualquiera de nosotros podría ir y comprar una acción de PDVSA. Y además eso se establece en parámetros de tal forma que los capitales puedan estar bien distribuidos para que no haya un solo capital teniendo la mayoría, sino que esté lo más atomizado posible, para que los accionistas sean un universo muy amplio de personas y de culturas, etc. Las empresas grandes petroleras del mundo tienen accionistas de todas las nacionalidades, por eso que se llaman transnacionales, trascienden la nacionalidad. Entonces una empresa transnacional no es una empresa estadounidense, o una empresa china, o una empresa japonesa, es una empresa del mundo. La gente que invierte en Petrobras es de todos los países del mundo, no solamente brasileños. Hay muchos brasileños invirtiendo en Petrobras. En Colombia ahorita, que están haciendo toda una reestructuración del sistema petrolero, la empresa más importante ahorita en Colombia está fundada por venezolanos, con capital venezolano, que es Pacific Rubial. Es la empresa más importante de Colombia ahorita. Y ya tiene sus acciones vendiéndose en la bolsa de Colombia, en la bolsa de Canadá, probablemente debe estar en la bolsa de Nueva York muy pronto, y cualquier persona puede comprar acciones de esa empresa. Y no son tan caras, o sea, no vas a comprar una acción, después te da otro dinerito y te compras otra acción, y así vas invirtiendo tus ahorros en ese tipo de mecanismos. Pues. Y eso es algo muy sano. Y todos son dolientes. Y al final de cada año hay una asamblea de accionistas donde todos los tenedores de acciones pueden ir a exigir y a que les presenten los balances y los rendimientos de esas empresas. Por eso es que son públicas, están abiertas y tienen que rendir cuentas. Y tienen que, como tienen acciones colocadas en los mercados, tienen que ser supervisadas por la Comisión de Valores de los principales mercados del mundo. Entonces tienen que seguir unos parámetros muy estrictos de funcionamiento, tanto financiero como profesional. Que sucedan tramposerías, por supuesto, no hay ningún sistema perfecto. Pero como decía Churchill de la democracia, es malísima, es un desastre, pero es lo mejor que hay. De los peores sistemas, es el mejor de los peores. Bueno, así hay que entender las cosas. No, nunca va a haber un modelo perfecto de nada, pero hay cosas que funcionan más que otras. Por ejemplo, lo que pasó con Enron en Estados Unidos, o lo que pasó con las famosas subprimes, los mecanismos de hipotecarios en el 2008, 2009. ¿Qué logra eso? En el momento es traumático, pero hace que se tomen medidas a futuro que permitan mejorar los procesos, para que eso no vuelva a pasar más nunca. Y entonces así es también como se van perfeccionando los procesos, y se van perfeccionando los sistemas, y se van perfeccionando los mecanismos de funcionamiento de las cosas. Entonces el pasado, yo lo que digo, el pasado es grandeza, recordar las cosas buenas que hemos tenido, porque muchas veces únicamente pensamos en lo malo y creemos que siempre hemos sido un país mediocre, y eso es malo pensarlo, porque además no es verdad. No es verdad. Y si es una verdadera, es lamentable y es mezquino que cada vez que llegue un nuevo gobernante pretenda darle la espalda a todo lo que pasó antes. Eso es mezquino. Y es precisamente lo que borra la memoria de los países. Todos los grandes países tienen como seña algo, que conservan su historia, conservan su cultura, conservan sus íconos, sus instituciones, y por eso trascienden.
Y se ven los detalles más nimios. Uno comió en una cafetería en Madrid hace 40 años y va hoy a la misma cafetería en el mismo sitio con los hijos, los nietos de esos que fundaron esa cafetería. Y eso es bonito, y así es como se hacen los países, las naciones, en que precisamente que hay mérito. Cuando tú te has fajado en tu vida y has logrado tus cosas, tú te trabajas, tú sabes el valor que eso tiene. Y reconoces en el otro el mismo valor. Y entonces lo aprecias, y lo respetas, y lo aplaudes. Y eso precisamente es lo que pasa cuando las sociedades son meritocráticas. Que hay reconocimiento del valor del otro. Porque el valor que se tiene alcanzado es producto de un trabajo similar en el otro también. Y que además se debió a la colaboración de muchos. Porque nadie logra nada en la vida sino a través de la participación de un entorno y de una cantidad de gente involucrada. Entonces, por Dios, sí, hay que reconocer el valor del pasado, tomar lo mejor de ese pasado y siempre pensar, por supuesto, en un futuro todavía mejor. Como yo le escuché a un actor hace muchos años, que me gusta mucho, de Will Smith, en una entrevista que le hacían, decía, la esperanza consiste en pensar que cuando yo me levante mañana, el día va a ser mejor que hoy. El día de mañana va a ser mejor que el de hoy y el de ayer. Cuando tú te levantas y piensas que el día de hoy va a ser peor que el de ayer, ¿para qué te vas a levantar? Y eso, de desgracia, es lo que pasa ahorita, en un círculo perverso. En Venezuela, cada vez eso sucede más. Te levantas y piensas que hoy no va a ser mejor que ayer, sino que va a ser peor, y que el año que viene va a ser todavía peor que el que estás viviendo ahora. Entonces así se acaba la esperanza, se muere la esperanza. Y entonces la gente empieza a sembrar sus semillas ya en otro lado, si es que fuera, o a deprimirse. Entonces se transforma en una sociedad de gente muy resignada a la fatalidad de sus circunstancias. Como por ejemplo que pasa en Cuba, que la gente se resignó a vivir de una manera poco digna. Y por eso un padre de repente ve con buenos ojos que su hija a los 11 años se esté prostituyendo en el malecón, porque es la única forma de supervivencia que tienen, y ya lo ven como algo normal. Eso no puede suceder en un país, en ninguna parte. Entonces, bueno, a eso aplaudir lo bueno, rechazar lo malo y buscar lo mejor siempre. La política petrolera, obviamente, tiene que ser una política diversificada, porque los mercados energéticos son muy amplios. Y no es lo mismo, por ejemplo, que puede ser un mercado para el gas que lo que puede ser un mercado para el petróleo. Y no todos los petróleos tienen la misma dimensión, entonces no es lo mismo un mercado para el petróleo ligero que para el petróleo pesado y extra pesado. Lo mismo pasa con la petroquímica, lo mismo pasa con la emulsión. Son mercados que pueden ser muy diversificados. Por ejemplo, cuando Venezuela estaba produciendo la emulsión, que fue un proyecto que yo nunca entendí por qué se frustró, por qué se le cortaron las patas, porque ya se están desarrollando mercados en Europa, en Italia, sobre todo se habían creado unas plantas especiales para esa emulsión en Japón, en China, en Singapur. Entonces, y era un combustible muy competitivo, porque competía en el mismo mercado que el carbón, pero era mejor, porque el rendimiento energético superior es mucho menos contaminante y el transporte es mucho más fácil. Entonces la emulsión está destinada a competir contra y superar el mercado del carbón, que es inmenso. Bueno, ahí tenemos una posibilidad infinita. Y en el caso del petróleo, obviamente nuestro norte principal tiene que ser Estados Unidos por el nivel de consumo de ese país. Ya va por 22 millones de barriles, tiene que importar 13 y 14 millones de barriles de otros países. Entonces obviamente ahí nosotros, ya teniendo inclusive toda una infraestructura en ese territorio, tenemos que aprovecharlo y sacar el jugo. Pero lo más, obviamente se tiene que diversificar, y la política petrolera tiene que estar orientada a todos los continentes posibles. Y para eso se hacen acuerdos de triangulación. De repente yo hago un negocio con los rusos y no significa que le voy a vender mi petróleo venezolano a Rusia, sino que lo que hago es que los rusos vendan su petróleo ruso a Noruega, por decir algo, por cuenta de Venezuela. Entonces resulta que ese nicho de mercado Noruega es venezolano, pero se usa el petróleo ruso. Yo le digo a los rusos que me vendan el petróleo de ellos en Noruega y yo le vendo mi petróleo en Estados Unidos. Y hacemos acuerdos de triangulación, y de esa manera yo hago sinergias extraordinarias, reduzco costos, gano posicionamiento de mercado, soy más competitivo y por lo tanto genero más dividendos y más riqueza.
Bueno, yo creo que el tema ese del facilismo que decía Alejandro, el tema cultural, la corrupción, todas estas cosas, el cambio cultural es con liderazgo. Y entonces conecto con lo que decía antes. Yo estoy convencido que un liderazgo que mueva lo mejor de la gente va a sacar lo mejor de la gente. Ahorita se ha sacado lo peor de la gente es lo que se saca ahorita. Bueno, vamos a sacar la luz en vez de la oscuridad, vamos a sacar las luces y los colores en vez de las penumbras, las oscuridades y las telarañas. Vamos a salir a tocar lo mejor del ser humano y poner entonces a políticas públicas, a implementar políticas públicas que generen círculos virtuosos que hagan absurda la corrupción, no solamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista práctico. Muchas veces la corrupción es simplemente porque el mismo sistema te lleva a la corrupción. Pero si tú estableces un sistema donde la corrupción sea impráctica y absurda, porque, por ejemplo, los policías ganan unos troncos de sueldo, entonces viven unas troncos de casa y pueden alimentar bien a sus hijos, no tienen que estar matraqueando a la gente. ¿Entiendes? O el funcionario público, en vez de pagarle $1 millón que no le alcanza ni para hacer un mercado, mucho menos para todo lo demás que necesita, oye, gana un buen sueldo, entonces no tiene necesidad de ponerse a hacer cosas que no debe ser. ¿No? Porque a veces no es que la gente, ese es un ladrón, no sé qué, no es así, no es tan fácil decirlo así. Muchas veces son los mismos mecanismos de la vida que llevan a las personas que buenas en esencia a hacer cosas que no están bien, pero tienen que sobrevivir. Entonces la idea es crear un sistema que haga que eso sea absurdo, que no tenga sentido hacerlo. La educación, por ejemplo, en países como Singapur, en países como Suiza, en países como Chile, un maestro gana una fortuna y ser maestro es quizás la posición social más importante que puede alcanzar una persona. Profesor universitario, bueno, mi cuñado, que ahorita es catedrático de la Universidad de Zurich, le dieron la residencia en 6 meses. En 6 meses, ¿por qué? Porque es profesor universitario. Y lo tratan allá como si fuera una especie de rey, porque es profesor de la universidad. Entonces, bueno, a eso es a lo que hay que ir. A darle valor a lo que tiene valor y remunerarlo bien. Y todo eso se puede hacer con la misma gente que tenemos ahorita, sacando de esa gente lo mejor, poniéndolos en circunstancias que los estimulen a sacar lo mejor de sí mismos. Como los equipos deportivos. De repente tienen un mal manager y una estrella ahí, pero están todos desestimulados, no sé qué, esos flojos, no llegan a los entrenamientos, pierden los partidos, se emborrachan, no sé qué. De repente llega un manager que de verdad sí es bueno, inspirador, y bueno, el tipo que se emborrachaba, que se trasnochaba, que no hacía el ejercicio, que no hacía la cosa, se transforma en Michael Jordan. Eso pasa, eso es así. Entonces, bueno, buscar liderazgo que promuevan esas cosas. Obviamente la diplomacia tiene que ser profesional y no partidista. Esas leyes que están sacando son todas leyes inconstitucionales, porque eso está violando evidentemente principios constitucionales que son esenciales, como Dios santísimo, la libertad de creo, la libertad de expresión, la libertad intelectual, todo, la libertad, pues. Entonces esas leyes son inconstitucionales, hay que sacarlas del mapa, borrarlas, y eso se puede hacer igual, enfocándote con liderazgo y obligando que eso suceda. Y eso se tiene que hacer el primer día. Por eso yo hablaba inclusive de estados de excepción, porque hay ciertas cosas que se tienen que hacer inmediatamente. El tema de la delincuencia, si respondo a la pregunta de la delincuencia, militarizando la ciudad, así como se oye. Son militares que no están haciendo nada ahorita, ponerlos a trabajar. De verdad, como está haciendo Santos en Colombia. Porque uno va a Bogotá, es una delicia ahorita, pero en cada esquina uno ve un soldado con su fusil y cuadrado, con un poste, en cada esquina de Bogotá. Bueno, eso hay que hacerlo aquí también, militarizar las calles y darle, por supuesto, mano dura a la delincuencia, pero entendiendo sus razones de ser. Entonces también aplicando políticas públicas, ¿no?, que hagan que la delincuencia cada vez sea menor, que no haya incentivo a la delincuencia y que los ambientes en donde la gente nazca sean ambientes dignos. Porque, oye, ¿qué se le puede pedir a una persona que nace en un sitio donde llevando su bolsita de comida después que una bala porque hay una guerra y unas pandillas ahí desatadas, como pasa hoy en día en casi todos los barrios de Caracas? No puede ser, porque le pega un tiro a alguien y pasa 3 días el cuerpo tirado en la calle. Un niño que ve eso, ¿qué tipo de conciencia puede generarse? Entonces eso no se puede
eso no puede existir, eso no puede existir. Yo entonces por eso pondría la construcción de las ciudades como una prioridad. Inmediatamente desarrollar ciudades y borrar esos ranchos del mapa lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente posible. Llevando a la gente que vive en esas condiciones por cosas que muchas veces escapan a su voluntad, en la mayoría de las veces, llevarlas a vivir a sitios dignos. Y eso va a reducir automáticamente la delincuencia. Por supuesto también hay unas políticas carcelarias que hay que implementar, unas políticas judiciales que hay que implementar, unas políticas educativas y de salud que hay que implementar. Por eso todo es complementario, pero siguiendo gravitando en un mismo norte, que es la excelencia. Entonces por eso es importantísimo buscarse la gente competente para hacer las cosas, para que lo hagan rápido. Yo quiero unas cárceles modelos. Bueno, tengo que traerme la gente que administra esas cárceles en los Estados Unidos, que están en las mejores cárceles del mundo. Entonces vamos a traernos a esa gente que no haga esas mismas cárceles aquí, pues, y que las administren aquí, que sean ellos los administradores. Y pasa lo que pasó aquí con las empresas petroleras. Al principio quizás los administradores son extranjeros, pero con el paso del tiempo, por un tema de costos, comienzan a ser nacionales. En 1922, todos los empleados, excepto la mano más obrera de las empresas petroleras, eran extranjeros. En 1975, con la estatización del petróleo, todas esas empresas extranjeras en su inicio, Exxon, Shell, todas estas empresas, del presidente para abajo eran venezolanos. Todos eran venezolanos. Porque bueno, hay un proceso de entrenamiento de tal, y llega un punto en que bueno, la empresa se transforma en una empresa completamente nacional, autóctona. Sector informal de la economía, básicamente con incentivos y con oportunidades. El sector informal es básicamente gente que no tiene manera de insertarse en mecanismos formales, porque no tiene las oportunidades para hacerlo. Tiene demasiadas trabas, demasiados obstáculos. Entonces no tiene sentido para esa gente entrar en la formalidad, porque no podrían tener cómo, no tienen cómo, no tienen el capital, no tienen la estructura, no tienen el sistema. Pero si nosotros establecemos políticas públicas que promuevan, por ejemplo, un plan inteligente de crédito a los pequeños empresarios, los empresarios de una persona, de dos personas, para que comiencen a insertarse en un mecanismo institucional de funcionamiento, la gente lo va a hacer encantar la vida, porque le va a ir mejor, porque entonces empieza a tener su seguridad social, empieza a tener su entorno mucho más protegido, un retiro, una cosa segura, pues no que de repente vive al día y si no vendió a los tres la cosita que está vendiendo, no tiene cómo alimentar a su hijo en la noche. No puede ser. Esa informalidad es producto precisamente de todo este colapso institucional que tenemos y de hacer las cosas mal. Pero en la medida en que empecemos a hacer las cosas bien, fortalezcamos las instituciones y generemos oportunidades de inversión en Venezuela, la informalidad va desapareciendo naturalmente. Eso no hay ni siquiera que forzarlo, eso es una cosa que sucede automáticamente, en la medida que existe el escenario que lo permita, ¿verdad? Entonces lo que hay que construir es el escenario que permita eso. Y eso parte de todas las cosas que hemos ido hablando. Las políticas para la inseguridad, las relaciones Estados Unidos-China, obviamente, bueno, eso creo que ya lo contesté, pero China es un mercado extraordinario. Hay mucho que se puede hacer con los chinos. El tema es que se haga bien. El fondo chino, que viene denunciando, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, que lo hace muy bien, además, la denuncia ha sido muy bien fundamentada. Eso es una trampa, ¿no? Y además es ilegal lo que está haciendo el gobierno. Está violando la ley de administración financiera del Estado. Está dándole la vuelta al proceso que se le exige al Estado para el endeudamiento, precisamente para no pasar para no rendir cuentas. Entonces, para evitar las políticas, las leyes de endeudamiento que existen, que son estrictas y implican un control, se creó este fondo para que fuera administrado exclusivamente por Chávez. Eso es corrupción desde todo punto de vista y una violación directa a la ley. Y por supuesto un compromiso terrible a las reservas del país, se está hipotecando el país, porque llevan 300 millones de barriles de petróleo, hay que verle ojo a eso, hablando de 30.000 millones de dólares, hay que verle ojo a eso. Y eso nada más con los chinos.
ese fondo con los chinos, después está toda la deuda con las contratistas de PDVSA nacionales a los que se le han confiscado sus empresas, más las deudas con las empresas transnacionales a las que no se les cumplieron los contratos. O sea, la deuda de PDVSA ya supera los 100.000 millones de dólares. Y por eso es una empresa que está quebrada, que no tiene flujo de caja, que tiene que endeudarse para pagar nómina. Es terrible lo que está pasando. O sea, eso es la empresa del Estado y todos los venezolanos, por Dios. ¿Y cómo se administran esos 30.000 millones de dólares? ¿En qué están? ¿A dónde se fueron esos 30.000 millones de dólares? ¿Quién se los el bolsillo? ¿Cómo lo gastaron? Eso no puede pasar. Eso debería tener a todo el país prendido. Entonces nos estamos acostumbrando a ese tipo de cosas. Eso es una sanganería, un crimen que está cometiendo el Estado, el gobierno. Eso es una realidad, eso no se trata de una discusión ideológica, ni política, ni nada. Se están violando la ley, están violando la Constitución, están violando los principios democráticos y que sostienen los países civilizados. Por Dios. Ahora, una relación con los chinos bien hecha, maravilloso. Pueden hacer negocios extraordinarios con los chinos. La cosa es que se haga bien. Bueno, el excesivo partidismo que hay en Venezuela es producto de nuestro retraso como nación y precisamente el secuestro de la sociedad. Los partidos muchas veces se transforman en las fuentes de sustento de mucha gente y entran en un tema de perversión por el clientelar muy negativo, promueve mucha corrupción, mucho facilismo, muchas de las cosas que estamos hablando, mucho favoritismo, mucha necedad, mucha estupidez, mucha falta de mérito. Pero eso es producto del retraso de la sociedad. Mientras más retrasada una sociedad, más suceden este tipo de cosas. Uno se va a los países civilizados, desarrollados, industrializados, el caso de Estados Unidos, que están en elecciones ahora. Los partidos en Estados Unidos son partidos que están conformados no por partidistas, no por gente que vive del partido. Son gente que tiene su trabajo, su empresa, su profesión, su cosa, pero tiene, bueno, uno es más conservador, el otro es más liberal, el otro es más, piensa que tiene que haber más intervención del Estado, el otro piensa que tiene que haber menos. Y entonces así, en un momento electoral, bueno, manifiestan sus preferencias, pero no viven de eso. No viven de eso. Y muy difícilmente uno verá jamás un senador de los Estados Unidos que no tenga un dineral ya de por sí, creado por su trabajo. Es muy difícil ver a un senador en los Estados Unidos que no tenga una fortuna personal propia creada por su propio trabajo. Y así con cualquier caso que uno vea, inclusive también en Europa. Bueno, en Europa se ve más perversión porque también los niveles de desarrollo son distintos. Pero por ejemplo en Alemania no se ve lo que se ve en España. En España se ve más parecido a esto, pero sin embargo España ha cambiado muchísimo. Hoy en día está mucho más abierta al progreso, independientemente del estancamiento que venían sufriendo en los últimos años, producto precisamente de una fórmula equivocada, muy parecida a la que se ha implementado aquí. Y ahí están los resultados catastróficos que está en España. Las cosas no son casuales. Y son los mismos españoles. Los mismos españoles, cuando tenían la fórmula que era, bueno, se están transformando en el principal país de Europa. Le cambiaron la fórmula, parecida a esta, y ahorita es uno de los países más retrasados de Europa. Es la misma gente, los españoles son los mismos, lo que cambió fue la fórmula. Bueno, las relaciones, por supuesto, con territorios como el Esequibo, el caso del Esequibo, en particular, que fue el que me pregunta, es un caso trágico, evidentemente un caso, yo lo conozco muy cercanamente porque mi abuelo durante muchos años fue el que negociaba todas las relaciones limítrofes de Venezuela, especialmente en el caso de Colombia, en el caso particular de él. Y conozco muy de cerca ese problema, muy de cerca. Y evidentemente aquí lo que se necesita es contundencia y buena diplomacia, unas relaciones internacionales movidas con mucho más inteligencia, porque ya no se trata de establecer una guerra, ni mucho menos, y ya el conflicto se ha complicado de tal manera que quizás cosas que se podían hacer hace 30, 40 años ya no se pueden hacer. Hay que reconocer también una realidad socioeconómica, política y humana que está ahí, a la que no se le puede dar la espalda a menos que uno entre en guerra. Y la idea no es entrar en guerra. Entonces yo sí creo que quizás con unas relaciones diplomáticas
más inteligentes, promovidas por profesionales más preparados, se podría reivindicar mucho más los derechos de Venezuela sobre ese territorio. Pero eso sí, esos derechos están ahí, hay que reivindicarlos y hay que exigir lo que hay que exigir, hay que ponerse muy duro y hay que tener una capacidad, por supuesto, de guerra, es decir, que si no se cumplen ciertos parámetros, entonces ahí sí uno tendría que recurrir a la fuerza. Pero eso se evita con una gran diplomacia, y las grandes diplomacias son llevadas a cabo por hombres y mujeres bien preparados, capacitados para eso. La razón de ser que hemos perdido tanto en ese sector es porque nuestra diplomacia en los últimos años ha sido una diplomacia llevada por piratas, no por profesionales. Y las cancillerías de los países con los que estamos lidiando, en el caso de Colombia, la Cancillería de Colombia, es una cancillería hiperprofesional. En el caso de Brasil, la Cancillería de Brasil es hiperprofesional. Un diplomático brasileño, un diplomático colombiano, una persona que domina idiomas y tal, o sea, gente de mucha altura intelectual. Y entonces ahí están los resultados. Si nosotros queremos reivindicar nuestros derechos, tenemos que empezar por hacerlo con gente competente para lograrlo, porque si no, no lo vamos a lograr. Podemos tener derechos, pero no vamos a dar patadas de ahogado, o sea, nos van a tratar como imbéciles, que es el trato que nos están dando ahorita. Nos están despreciando de una manera verdaderamente falta de respeto, de una manera inaceptable, pero en cierta forma no lo hemos buscado, porque hemos puesto a gente ahí. Uno ve el caso, por ejemplo, con Dolores Rice, me viene a la mente porque acaba de publicar un libro sobre sus memorias en el Casablanca. Con Dolores Rice, cuando nació, no se podía sentar en un autobús en la parte delantera, en los Estados Unidos. Y la mujer que sabe más de la Unión Soviética, cultura rusa, y era ruso, la perfección en los Estados Unidos, ella va a ser decana de la Universidad de Stanford, ni más ni menos. Habla como 10 idiomas, 7, 8 idiomas. Pianista profesional, música académica. O sea, por Dios santísimo. Entonces, ¿cómo vas a sentar a esa mujer como canciller de los Estados Unidos al lado de un personaje que su formación ha sido ser sindicalista en una empresa pública de transporte y no tiene mayor mérito que eso? No puede ser. Entonces, por eso que muchas veces vienen esos odios hacia esos países. En el fondo, lo que esconden es ese problema, es un resentimiento, una cosa, porque claro, tú vas a sentar en una cena de gala a este señor con Condoleezza Rice. ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? De cine, de literatura, de música, de historia. ¿De qué van a hablar? No tienen de qué hablar. Entonces viene este individuo, se sienta en una cena con Condoleezza Rice y se siente inferior. Bueno, porque se viene se siente superior, porque lo es. Porque lo es. Desde el punto de vista intelectual. Y eso hay que entenderlo, Dios mío santísimo. Porque no se trata de ser sectario, clasista, todo lo contrario. Uno es eso, cuando no reconoce el mérito de la gente. Porque precisamente, cuando uno verdaderamente es justo en la vida, es cuando uno reconoce el esfuerzo y el mérito del otro. Entonces, si alguien habla ruso y yo no hablo ruso, yo tengo que entender que si yo veo a la Unión Soviética, que tiene que hablar es el que habla ruso, no yo. Ah, no, te me vas a sentir mal porque tú no me dejan hablar a mí, no te dejan hablar porque tú no hablas ruso, hablas que hablas ruso. Es tan simple como eso. Entonces hablo de superioridad e inferioridad en esos niveles, un nivel de preparación profesional, porque en esos niveles se puede hablar en esos términos. Obviamente, no es lo mismo Carl Lewis corriendo 100 metros plano que yo corriendo 100 metros plano. Es inmensamente superior a mí, y inmensamente superior a mí, yo tengo que reconocer eso. Y por eso yo como ser humano soy inferior, pero su competencia es superior a la mía para las Olimpiadas de 100 metros planos. Entonces lo mismo pasa con el tema profesional, el tema académico, el tema en todos los aspectos. Si usted quiere ser diplomático, fájense a ser diplomático. Y entonces sean como los colombianos o mejores que ellos. Y entonces siéntense en una mesa a discutir todo esto con ellos y muestren sus logros como ellos muestran los de ellos. Y no entonces, ay mira, ¿por qué? No, empieza a insultarlos, empieza a repudiarlos y a despreciarlos, porque como tú no lo tienes, entonces tampoco te dices, Señor, admira, si tú no lo tienes, admira al otro, y si quieres tenerlo, fájate para tenerlo, pero no desprecias al otro porque lo tiene y tú no, porque eso se llama envidia. Y la envidia es lo que muchas veces destruye el mundo. Y muchas veces las relaciones internacionales
especialmente países salvajes como el que desgraciadamente estamos viviendo ahorita nosotros en nuestro propio país, están muy movidos por eso. Entonces lo dibujan con ideología, temas así estrambóticos, ¿no? Pero en el fondo, lo que comen es eso. ¿Cuál es la rabia hacia Estados Unidos? ¿Cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Cuál es esa rabia? O la rabia hacia un país como Alemania, o la rabia hacia un país como Inglaterra. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Le meten una bomba, por ejemplo, se reúne el grupo de los 8 en Londres, cantan en un concierto con Elton John, no sé qué, y se vuelan a una estación de metro unos terroristas. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Porque los ingleses, ¿qué están haciendo los ingleses? Para que le metan una bomba a su subterráneo y maten a niños, mujeres y tal. ¿Qué es eso? ¿Qué mueve esa rabia? Entonces, bueno, hay que entender también un poco del ser humano y la naturaleza humana para comprender que muchas veces no se trata de eso, un tema de ideología y tal, sino un tema existencial, humano, de rabia, de cosas, llevadas a la política, llevadas a la política. Muchas cosas que uno ve en sus relaciones interpersonales, bueno, llevadas a la política. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Y eso se neutraliza con ciudadanos meritorios. Porque en la medida en que la gente se faja y logra objetivos en la vida, esas cosas pasan a ser totalmente intrascendentes. Esas rabias, esos odios, al contrario. Uno más bien busca rodearse de gente muchísimo mejor que uno. Porque estás en la continua búsqueda de la excelencia, de ser mejor persona, mejor profesional. Entonces no te vas a rodear de gente, te vas a rodear de gente que te ayuda a subir, no a bajar, no a enterrarte, que eso es lo que pasa con los mediocres, que buscan reunirse con gente que no les haga sombra. Y por eso que tú ves que como ustedes ven que los gobiernos de países poco avanzados, generalmente los ministros son gente eso que no sabe comer con cubierto. Es así, porque el líder principal necesita estar rodeado de mediocridad, porque tiene tantas carencias que si se reúne con gente que no sea así, inmediatamente esas carencias salen a flote y se siente inferior. Eso llevado a las políticas públicas, a la diplomacia, a las relaciones internacionales, bueno, es lo que estamos viendo actualmente. Pero si tú tienes una sociedad meritoria, tú tienes gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, una Condoleezza Rice, que llega a ser canciller de los Estados Unidos, habiendo nacido en las condiciones menos ventajadas que se pueden hacer, pero se fajó. Una sociedad que le permitió, si tenía algo de talento y disciplina y capacidad de trabajo, llegar a donde le diera la gana llegar. O Kissinger, ¿sabes? Es que los casos sobran. Uno ve los astronautas de la NASA, muchos de ellos nacieron pobres y llegaron a hacer eso, astronautas de la NASA, pues ya viajan en el espacio y a tener miles de millones de dólares bajo su comando. No, vale, es que eso es, ¿vale? Y uno ve a la gente que va para West Point en Estados Unidos, entrar a West Point, hay que echarle ojo a lo que es entrar a West Point. Hay que ver lo que es entrar ahí. O la gente habla de Obama, por ejemplo. No, que si Obama tiene muchas carencias desde el punto de vista de su concepción de Estado. Pero Obama llega a la presidencia de los Estados Unidos, oye, después de haber tenido una trayectoria intelectual sumamente meritoria. Sumamente meritoria. En la escuela, por ejemplo, de Derecho de Harvard, haber sido editor de la revista de Derecho de Harvard, tienes que haber sido una estrella toda tu vida. Y haber sido el mejor estudiante de la escuela de Derecho con 20 promedio, y además ser atleta y además tener 1000 cosas de actividades multidisciplinarias, porque si no, no llegas a esa posición, no llegas jamás, porque la competencia es muy alta. Y por eso uno ve los países latinoamericanos que están tan imbuidos de estos resentimientos, uno ve la lista de las primeras 200 universidades del mundo y no hay una sola latinoamericana. ¿Por qué? Ahí estaba leyendo un libro que se lo recomiendo, que acaba de ser de Andrés Oppenheimer, que se llama Basta de Historias, que precisamente analiza las fórmulas educativas que están implementando los distintos países del mundo. Entonces pone los casos de los países tipo Singapur. Entonces, como se sorprendía, iba de repente a la escuela de Singapur y veía que los niños estaban estudiando 14 y 15 horas diarias. Y cómo se fajaban. Pero entonces presentaban los exámenes de matemáticas a nivel mundial y sacaban las mejores notas. Sacaban 6 sobre 6, 8 sobre 8. Y veían los latinoamericanos todos 3, 2, 1, no sé qué, pero todos se sentían la tapa del frasco. Y es una de las cosas que menciona Oppenheimer, que en una conversación que tiene con Bill Gates, que Oppenheimer le menciona
a Bill Gates las maravillas que él está sintiendo del sistema educativo latinoamericano, y Bill Gates le dice, estás loco, estás hablando tú, eso no es así. Y entonces le explica por qué no es así. Y entonces le dice, uno de los problemas que ustedes tienen es que ustedes se creen la tapa del frasco, mientras que nosotros siempre sentimos que nos estamos quedando en el camino, que nos falta algo, que no hemos llegado donde tenemos que llegar, y entonces estamos en continuo búsqueda de mejorar, porque nunca nos sentimos que somos la tapa del frasco, todo lo contrario, siempre pensamos que nos estamos quedando atrás. Y entonces Oppenheimer analiza todas estas sociedades que han avanzado y ve efectivamente que hay como un denominador esa aproximación filosófica a la vida, de sentir o que te la comiste y que eres el más chévere, perdónenme la palabra, el más arrecho de todo. Pero entonces eso, tenemos un Chávez, que eso, y ahí tenemos a Venezuela. O tenemos de repente una Angela Merkel en Alemania, que suma cum laude en química pura. Y habla como 7 idiomas. Angela Merkel en Alemania, y por eso es canciller de Alemania, porque si no hubiera sido canciller de Alemania. Es que es así. Entonces hay que promover ese tipo de valores, ese tipo de méritos, ese tipo de incentivos, ese tipo de filosofía en el país. Y hacia eso tenemos que trabajar. Y en el debate político, en la discusión pública, este tema tiene que estar en el centro de la discusión, porque este es el tema. Si queremos cambiar el tema cultural y esta cosa que estamos hablando, bueno, parte por discutir toda esta cosa abiertamente y decirla sin ningún problema, sin miedo al que dirán o al que va a pasar, no, decirlo, hablarlo, y bueno, y generar un debate de ideas en torno a esta cosa, porque obviamente nadie se va a sentir que tiene la verdad en la mano. Uno tiene su propia verdad, pero no puede pretender que esa sea la verdad de todo. No sé si me quedó algo, pero creo que ya lo respondimos todo. En los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros estamos a 6 días de los Estados Unidos, a 6 días, mientras que el Golfo Pérsico, mandar un tanquero a los Estados Unidos, tarda 6 semanas. Entonces, la lógica que nos dice, si tenemos las reservas petroleras, contando los crudos pesados y extrapesados más grandes del mundo entero, nosotros tenemos 1.3 trillones de barriles de petróleo nada más en la faja petrolífera del Orinoco. El potencial es infinito. Y obviamente ubicándonos en nuestras áreas de interés. Nuestras áreas de interés desde el punto de vista de las relaciones internacionales tienen que ser los países que más beneficios económicos nos pueden traer. Más beneficios económicos nos pueden traer. Y además partiendo de la base, que es muy interesante entenderlo, ustedes estudiantes de relaciones internacionales, de la ética en las relaciones internacionales, que viene de la época de Aristóteles, el concepto de la ética en las relaciones internacionales. Eso es fundamental. ¿Y en qué consiste? Básicamente en buscar puntos de encuentro culturales y existenciales con países que tienen culturas diferentes y tienen orígenes distintos, pero hay puntos de coincidencia, una forma de entender el mundo, de entender al ser humano, de entender cuáles son los verdaderos valores de la vida. Todos los países, independientemente de sus culturas, de sus historias, de sus orígenes, comparten esos valores. Hoy por hoy, gracias al mundo globalizado que vivimos, hablamos idiomas diferentes, tenemos desarrollos distintos, tenemos historias completamente distintas, pero nos podemos comunicar en base a esos valores. Entonces, esos valores son los que nosotros tenemos que fortalecer a la hora de emprender las relaciones internacionales de Venezuela con el resto del mundo y acercarnos a los países que comparten esos valores, que son, bueno, básicamente las naciones civilizadas y no los países forajidos. Países forajidos son aquellos en donde el Estado de Derecho, la ley, la estructura institucional no funciona. Entonces están a la merced de grupos subversivos, como por ejemplo en el caso del Medio Oriente, el Hezbollah, Hamas, esos grupos terroristas, evidentemente hacen muchos daños en sus países. Países como Nigeria, Sudán, el Congo, son países que están sometidos a situaciones, Siria, Egipto, a situaciones sumamente complejas desde el punto de vista político, porque no tienen todavía un marco institucional bien desarrollado. Pero hay otros países que sí lo tienen. Y es a esos países a donde nosotros tenemos que dirigirnos principalmente desde el punto de vista de las relaciones internacionales que enfrentamos.
Entonces Venezuela lo primero que tiene que hacer es uno reconocer cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas desde el punto de vista económico. Sabiendo eso y conociendo eso, viendo cómo se va a explotar de la mejor forma posible. Para establecer estas relaciones internacionales que lleven a cabo alianzas económicas que fortalezcan al país, es fundamental primero arreglar la casa, poner orden en casa. Venezuela ahorita tiene graves problemas institucionales, graves problemas con el respeto a la ley, con el Estado de Derecho, eso es fundamental. No existe una relación internacional entre Estados que funcione si no hay un marco institucional estructurado y sólido, y si no hay lo que se llama en derecho anglosajón the rule of law, el Estado de Derecho que funcione. Eso es fundamental. La percepción de la confianza que genera el país, eso es importantísimo, el buen nombre. Por eso que yo decía al principio, en la intervención, el daño que se le ha hecho a Venezuela en los últimos tiempos. Porque cuando un país sufre en su reputación, en su buen nombre, en 1.000.000 de kilómetros cuadrados, o sea, somos un país verdaderamente privilegiado en ese sentido. Y además, flotando en recursos naturales extraordinarios, que son además los recursos más necesitados para que el mundo camine desde el punto de vista económico. Entonces, desde el punto de vista de los intereses económicos, que fue como empecé la intervención, Venezuela tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer. En primer lugar, en el tema petrolero, evidentemente, el tema energético, el tema turístico, el tema de las telecomunicaciones, el tema aeronáutico. En esos 4 puntos nada más, Venezuela podría ser una potencia mundial. En el tema petrolero, nosotros tenemos unas ventajas competitivas y comparativas que no son comparables con ningún país del mundo. Porque si bien es cierto, en el Medio Oriente, o más que el Medio Oriente, en lo que llaman el creciente superior euroasiático, que no solamente el Medio Oriente, es la península arábica, el Golfo Pérsico, los Urales, el Cáucaso, finalmente en la costa este de Rusia, hasta terminar en los Urales, en la parte más lejana de Siberia. Todo eso es el creciente eurásico, creciente energético eurásico, donde está el 65% de las reservas energéticas del mundo entero. Pero las distancias con los mercados de consumo son muy altas, son muy grandes. El principal consumidor del mundo, ¿quién es? Estados Unidos de Norteamérica. Consume 22 millones de barriles de petróleo diarios. Y de aquí al 2020 posiblemente va a consumir 30 millones de barriles de petróleo diarios. Eso, en términos comparativos, en un mundo que consume menos de 90 millones, de 89 millones de barriles diarios se producen, es impresionante. Es la tercera parte del petróleo que se consume en el mundo. Obviamente hay otros puntos de vista importantes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay que entender muy bien el mundo, cuáles son las fuerzas que lo mueven, cuáles son los intereses que están allí, de tal manera de ver en qué medida nosotros como país podemos aprovechar eso. Porque lo que sí tiene que estar muy claro es que para que un país surja, tiene que dejar de lado sus mitos, sus leyendas, sus prejuicios, sus estereotipos, sus ideologías políticas, y pensar exclusivamente en razón de intereses económicos sobre todo, intereses políticos evidentemente, pero intereses políticos que van a estar relacionados siempre al interés económico y al interés, por supuesto, geopolítico, del posicionamiento geopolítico del país, entendiendo los intereses militares del resto de los países del mundo. Entonces, comprendiendo eso, uno tiene que darse cuenta que Venezuela está en una posición privilegiada en todos los sentidos. Nosotros somos un país que geográficamente está en una posición única en el mundo, única, por el acceso que tenemos a los mares, por el acceso que tenemos al continente suramericano, norteamericano y Centroamérica, o sea, todo lo que es América, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica y el Caribe. Tenemos una posición privilegiada en ese sentido, desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista climatológico no hay ni que decirlo, tenemos uno de los climas más benignos del mundo entero, de cualquier país del mundo. Tenemos una población cuyo promedio de edad es 26 años, es una población joven, escasa en comparación al territorio que tenemos un territorio vastísimo, con una población bastante, digamos, modesta, porque no llegamos ni siquiera a los 30 millones de habitantes, más de
militar y el tema económico es quizás el centro, el corazón de cualquier relación internacional que establezca un Estado con otro. Y es en base precisamente a esos intereses económicos y militares que se crean alianzas a nivel mundial. En principio, para entender un poco el planeta, tenemos que entender que los centros de poder están concentrados especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, en todo lo que es la Comunidad Europea, Japón y algo de Eurasia, por supuesto gracias a todo lo que viene experimentando Rusia y todo el sudeste asiático. Pero principalmente Estados Unidos, como potencia militar, es el eje central del mundo. Y por supuesto, desde el punto de vista de sus relaciones económicas, por supuesto que ahí hay una situación más de paridad con lo que es la Comunidad Europea y lo que podría ser Asia, ¿no? Las tendencias mundiales en este momento están muy movidas por lo que está pasando en la China y lo que está pasando en la India. Bueno, en la India el crecimiento económico ha sido verdaderamente vertiginoso. La cantidad de millones de personas que han salido de la pobreza en los últimos años equivale a 3 o 4 veces la población de Venezuela. Y China, aunque sigue teniendo un partido comunista, tiene una revolución desde el punto de vista económico fundamental. Es impresionante cómo China está saliendo del retraso y está comenzando a ser un agente sumamente importante en el mundo. Por ejemplo, China es la tenedora principal de los bonos del tesoro estadounidense. Entonces, mucho de lo que pasa en China afecta evidentemente a los Estados Unidos desde ese punto